Varas dos historias reales de empleados nocturnos que vivieron terror durante el turno de madrugada. Hay algo en la oscuridad de la madrugada que transforma los espacios familiares en territorios desconocidos. Los pasillos que durante el día resuenan con voces y actividad se vuelven corredores silenciosos donde cada sonido reverbera con una intensidad antinatural. Las sombras ya no son simples ausencias de luz, sino presencias que parecen observar, esperar, respirar con un ritmo propio. He escuchado cientos de testimonios de personas que trabajan cuando el resto del mundo duerme, pero hay dos historias que nunca he podido olvidar. Dos relatos que me han mantenido despierto en mis propias noches, preguntándome qué es lo que realmente acecha en esos lugares cuando las luces se apagan y los turnos nocturnos comienzan. Primera historia: el vigilante del hospital abandonado. Mi nombre es Diego, y durante 3 años trabajé como vigilante nocturno en un antiguo hospital psiquiátrico que había sido reconvertido en centro de almacenamiento médico. El edificio había sido construido en 1897 con esos gruesos muros de piedra característica de la arquitectura colonial, techos altísimos con vigas de madera oscurecida por más de un siglo de humo y humedad, y ventanas alargadas con cristales emplomados que distorsionaban la luz de la luna cuando lograba penetrar a través de ellos. Las autoridades sanitarias habían clausurado las operaciones psiquiátricas en 1983, tras una serie de incidentes que nunca se esclarecieron del todo. Los expedientes sellados, las investigaciones archivadas sin conclusión, los testimonios del personal que simplemente desapareció de los registros oficiales. Ahora, el lugar servía como bodega para equipamiento médico obsoleto y archivos históricos que nadie se molestaba en consultar. Cajas apiladas hasta el techo en lo que antes fueron salas de tratamiento. Camillas oxidadas amontonadas en los antiguos comedores. Sillas de ruedas con correas de cuero agrietado por el tiempo, alineadas contra las paredes de lo que había sido la sala de terapia electroconvulsiva. Mi trabajo era simple, o eso me dijeron durante la entrevista. Recorrer el edificio cada 2 horas, verificar que todas las puertas estuvieran cerradas, asegurarme de que no hubiera intrusos, completar mi reporte en la pequeña garita de vigilancia ubicada en la entrada principal. El primer mes transcurrió sin incidentes significativos. Me acostumbré al silencio pesado que llenaba los corredores, ese tipo de quietud que parece tener textura, que se siente espesa contra la piel. Aprendí a distinguir los sonidos normales del edificio, el crujido de las viejas tablas del piso cuando los cambios de temperatura las contraían, el goteo intermitente de las tuberías que nadie se había molestado en reparar, el siseo del viento colándose por las rendijas de las ventanas mal selladas. Desarrollé una rutina precisa. 11 de la noche, ronda por el ala este, donde se almacenaban los equipos de diagnóstico obsoletos. 1 de la madrugada, revisión del ala oeste, repleta de archivos médicos protegidos por leyes de privacidad que nadie respetaba realmente. 3 de la mañana, inspección del sótano, ese laberinto de pasillos estrechos donde se ubicaban las antiguas calderas y los cuartos de mantenimiento. Fue durante mi segunda ronda de una noche de octubre cuando comencé a notar las irregularidades. Eran las 3:15 de la madrugada y acababa de descender las escaleras de concreto que conducían al sótano. El aire allí abajo siempre era diferente, más frío, más húmedo, cargado con ese olor particular a moho y desinfectante antiguo que nunca se disipaba completamente. Mis pasos resonaban contra las paredes de ladrillo desnudo mientras avanzaba por el corredor principal, mi linterna cortando la oscuridad con su haz amarillento que apenas iluminaba 3 metros adelante. Entonces lo escuché,
Un sonido metálico, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de baldosas. Venía del fondo del pasillo, desde el área donde se ubicaban las antiguas salas de hidroterapia. Me detuve, el corazón acelerándose en mi pecho, la linterna temblando ligeramente en mi mano. El sonido continuó por unos segundos más y luego cesó abruptamente, dejando un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración agitada, el pulso martilleando en mis oídos. Avancé con cautela, cada paso medido, deliberado. La puerta de la sala de hidroterapia estaba entreabierta, algo que inmediatamente me pareció extraño porque yo mismo había verificado que estuviera cerrada durante mi ronda anterior. Empujé la puerta con el pie, el metal chirriando sobre sus bisagras oxidadas. El haz de mi linterna reveló las antiguas bañeras de porcelana, esas tinas profundas donde los pacientes habían sido sumergidos en agua helada como parte de los tratamientos de la época. Las correas de cuero que los mantenían sujetos aún colgaban de los bordes, oscurecidas por décadas de abandono. Pero algo estaba diferente. Una de las bañeras, la que se encontraba en el rincón más alejado, tenía agua. Podía ver el reflejo de mi linterna en la superficie quieta, cristalina, como si alguien acabara de llenarla. Me acerqué lentamente, mi mente tratando de procesar lo imposible de la situación. No había tuberías funcionales en esa sección del edificio. El agua había sido cortada años atrás, y sin embargo allí estaba, clara y aparentemente limpia, llenando la bañera hasta el borde. Me incliné sobre el borde de porcelana fría, dirigiendo la luz hacia el interior. El agua era perfectamente transparente, sin rastros de óxido o sedimentos que cabría esperar de tuberías abandonadas. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la superficie, distorsionado levemente por las ondas microscópicas que se formaban sin razón aparente. Y entonces, mientras observaba, algo se movió bajo el agua. Una sombra, indefinida pero innegable, deslizándose justo debajo de la superficie antes de desvanecerse en las profundidades de la bañera. Retrocedí instintivamente, el corazón golpeando contra mis costillas con tanta fuerza que dolía. La linterna cayó de mi mano, rodando por el piso y proyectando sombras enloquecidas contra las paredes mientras giraba. Me agaché para recogerla, y cuando volví a iluminar la bañera, estaba completamente seca. Ni una gota de agua, ni siquiera humedad en la porcelana, como si nunca hubiera estado llena. Salí de esa sala más rápido de lo que me enorgullece admitir. Subí las escaleras casi corriendo, mi respiración jadeante resonando en el hueco de la escalera. Cuando llegué a la garita, me senté en la silla gastada y traté de calmar mi pulso acelerado, de convencerme de que había sido una alucinación producto del cansancio, de las largas horas de soledad en un edificio inquietante. Completé mi reporte sin mencionar el incidente, marcando todo como sin novedades, con mano temblorosa. Pero los eventos no cesaron esa noche. A las 5 de la mañana, apenas una hora antes del amanecer, recibí una llamada en el teléfono de la garita. El aparato era uno de esos modelos antiguos de baquelita negra, con disco giratorio, que había sido instalado décadas atrás y que nadie se había molestado en reemplazar. El timbre resonó estridente en el silencio, sobresaltándome hasta casi hacerme caer de la silla. Levanté el auricular con mano vacilante. ¿Hola? Mi voz sonó ronca, más débil de lo que pretendía. Estática, solo estática. Ese siseo blanco que llena los oídos y se siente como agujas contra el tímpano. Pero debajo de ese ruido, casi imperceptible, había algo más. Una voz. No, varias voces, susurrando palabras que no lograba distinguir, superpuestas unas sobre otras en una cacofonía inquietante que subía y bajaba en volumen, como si las voces se acercaran y alejaran del micrófono. ¿Quién habla?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no obtendría respuesta coherente.
Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un murmullo urgente, casi desesperado. Podía distinguir fragmentos ahora. Ayuda, no nos dejen, todavía estamos. Y entonces, clara como el cristal, corta como un cuchillo, una voz de mujer atravesó la estática. «Diego, no deberías estar aquí». Colgué violentamente, el auricular golpeando contra su base con un chasquido resonante. Mi nombre. Habían dicho mi nombre. Nadie sabía mi nombre en ese lugar excepto el supervisor que me había contratado y que solo aparecía una vez al mes para revisar los reportes. El teléfono de la garita no tenía conexión externa, solo líneas internas que comunicaban con diferentes secciones del edificio, secciones que llevaban años sin electricidad, sin personal, sin vida. Me quedé allí sentado, observando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, esperando que volviera a sonar. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. 6 de la mañana. 7. El cielo comenzaba a aclararse al otro lado de las ventanas polvorientas de la garita. Con la luz del día, parte de mi terror se disipó, reemplazado por esa negación conveniente que nos permite funcionar después de experiencias que nuestra mente racional no puede procesar. Me convencí de que había estado somnoliento, de que mi imaginación me había jugado una mala pasada, de que el teléfono viejo simplemente había captado interferencias de alguna señal de radio. Esa noche, al llegar para mi turno, encontré un sobre manila en la garita. Dentro había una nota escrita a mano, con una caligrafía antigua, de esas que se enseñaban en las escuelas del siglo pasado, con letras redondeadas y ligeramente inclinadas. Los pacientes del pabellón D nunca fueron dados de alta. Revisa los archivos del sótano. Expediente 1247-D. No había firma, no había fecha, solo esas 2 líneas escritas en tinta negra que se había corrido ligeramente, como si la persona que escribió hubiera tenido la mano húmeda. Debí haber ignorado la nota. Debí haberla arrojado a la basura y continuar con mis rondas habituales. Pero la curiosidad es un veneno que se filtra lentamente en la mente, y para cuando te das cuenta de su efecto, ya es demasiado tarde para resistirse. Durante mi ronda de la 1 de la madrugada, en lugar de dirigirme al ala oeste, descendí nuevamente al sótano, esta vez cargando una linterna de repuesto y una barra de metal que había encontrado en el cuarto de mantenimiento. No sabía exactamente contra qué podría necesitar defenderme, pero su peso en mi mano me proporcionaba un consuelo ilusorio. El archivo estaba exactamente donde la nota indicaba, en un archivador metálico, en el fondo del cuarto de registros del sótano, un espacio claustrofóbico con estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de carpetas descoloridas por el tiempo. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad densa que llenaba el lugar. Encontré el cajón marcado con los números 1200-1300. Tiré de él con esfuerzo porque las guías estaban oxidadas y busqué el expediente 1247-D. La carpeta era gruesa, llena de documentos amarillentos que desprendían ese olor particular a papel viejo, a moho y tiempo. Dentro encontré historiales médicos, notas de psiquiatras, reportes de enfermeras, fotografías en blanco y negro de pacientes con miradas vacías. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un memorándum fechado el 15 de noviembre de 1982, apenas unos meses antes del cierre oficial del hospital. El documento detallaba un incidente en el pabellón D, la sección del hospital, donde se alojaban los pacientes considerados más peligrosos, aquellos con diagnósticos severos que requerían confinamiento permanente. Según el reporte, durante una terapia experimental de privación sensorial que involucraba inmersión prolongada en agua, algo había salido terriblemente mal. Los detalles eran vagos, deliberadamente imprecisos, pero las implicaciones eran claras.
12 pacientes habían muerto en un solo incidente. No por ahogamiento, aclaraba el documento con una precisión inquietante, sino por causas que los médicos no lograban determinar. Sus corazones simplemente habían dejado de latir simultáneamente mientras permanecían sumergidos en las bañeras de hidroterapia. Lo que seguía era aún más perturbador. Varios miembros del personal que habían estado presentes durante el incidente reportaron experiencias anómalas en las semanas siguientes. Voces en los pasillos vacíos, figuras húmedas dejando rastros de agua en pisos secos, el sonido de las bañeras llenándose durante la noche cuando las tuberías estaban cerradas. 3 enfermeras habían renunciado. 2 psiquiatras habían solicitado transferencias urgentes y un celador había sido encontrado en estado catatónico en la sala de hidroterapia, murmurando sobre los que todavía esperan bajo el agua. El hospital había sido clausurado oficialmente por violaciones a protocolos de seguridad y cuidado del paciente, pero el memorándum sugería que la verdadera razón era mucho más oscura. Los cuerpos de los 12 pacientes habían sido cremados rápidamente, sin autopsia completa, sin notificación a las familias, sin registro oficial. Era como si esas personas nunca hubieran existido. Cerré el expediente con manos temblorosas. La temperatura en el cuarto de archivos había descendido notablemente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire, y entonces escuché el goteo. No el goteo irregular de una tubería con fuga, sino un goteo constante, rítmico, como agua cayendo sobre baldosas. Provenía del pasillo, desde la dirección de la sala de hidroterapia. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que corriera, que subiera las escaleras y no mirara atrás. Pero algo más fuerte que el miedo, quizás esa terrible necesidad humana de confirmar nuestros peores temores, me impulsó hacia adelante. Avancé por el pasillo, siguiendo el sonido del agua, mi linterna proyectando sombras largas y distorsionadas contra las paredes. La puerta de la sala de hidroterapia estaba completamente abierta ahora, y las 12 bañeras, todas ellas, estaban llenas hasta el borde con agua cristalina que reflejaba la luz de mi linterna en patrones hipnóticos. El goteo que había escuchado era agua desbordándose de los bordes, cayendo al piso y formando charcos que se extendían lentamente hacia donde yo estaba. Pero no era solo agua. En cada bañera había una figura, cuerpos sumergidos, completamente inmóviles, flotando justo debajo de la superficie. No podía distinguir sus rostros con claridad. La luz y el agua creaban distorsiones que los volvían borrosos, casi como fotografías desenfocadas, pero podía contar 12 cuerpos, 12 bañeras. Los pacientes del expediente 1247D. Di un paso hacia atrás y el agua en la primera bañera se agitó. Luego la segunda, una por una. Las figuras comenzaron a moverse, levantándose lentamente desde las profundidades de las tinas. El agua caía en cascadas desde sus formas mientras emergían, pero sus rasgos permanecían indefinidos, como si estuvieran hechos de niebla húmeda más que de carne, y todos se volvieron hacia mí simultáneamente. 12 presencias sin rostro, fijando su atención en el intruso vivo que había descubierto su secreto. Una voz, o quizás todas ellas hablando al unísono, resonó en mi mente más que en mis oídos. Nunca nos dejaron ir, nunca nos permitieron descansar. Permanecemos en el agua, esperando, siempre esperando. No recuerdo haber corrido, pero de repente estaba en las escaleras, subiendo los peldaños de 2 en 2, mis pulmones ardiendo, mis piernas temblando con el esfuerzo. Detrás de mí escuchaba el sonido de agua salpicando, como si algo húmedo se arrastrara por el piso de concreto del sótano, persiguiéndome. El olor a desinfectante viejo y moho se intensificó hasta volverse sofocante, llenando mis fosas nasales, adhiriéndose a mi garganta.
Emergí en el primer piso y seguí corriendo hasta la garita. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes, y me desplomé en la silla, jadeando, el corazón amenazando con estallar en mi pecho. Afuera, a través de las ventanas sucias, podía ver las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de gris. Menos de una hora para el final de mi turno. El teléfono sonó. Miré el aparato de baquelita negra con un horror creciente. Siguió sonando. 5 timbrazos, 10, 15. No se detenía. Finalmente, con una sensación de inevitabilidad que me quitaba toda voluntad de resistir, levanté el auricular. La estática era ensordecedora, pero a través de ella las voces eran claras ahora, 12 voces hablando al unísono. Tú sabes, tú has visto. Ahora eres parte de nuestra historia. No puedes huir del agua. El agua recuerda, el agua nunca olvida. Colgué violentamente y desconecté el cable del teléfono de la pared, pero las voces continuaron, emanando del auricular desconectado, susurrando, suplicando, amenazando. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, me encontró acurrucado en un rincón de la garita, el teléfono desconectado aún susurrando en el piso, charcos de agua extendiéndose desde debajo de la puerta, aunque no había llovido esa noche. Renuncié inmediatamente sin ofrecer explicación alguna, ignorando las preguntas confundidas del supervisor. Pasaron 3 meses antes de que me enterara de que el vigilante que me reemplazó había sido encontrado ahogado en una de las bañeras del sótano. Las autoridades dijeron que había sido un accidente, que probablemente había resbalado y golpeado su cabeza, cayendo inconsciente en una bañera que inexplicablemente contenía agua. Pero yo sabía la verdad. Los pacientes del pabellón D habían reclamado otro alma, arrastrándola hacia las profundidades de su prisión acuática. Y a veces, incluso ahora, años después de haber dejado ese trabajo, me despierto en medio de la noche escuchando el goteo del agua. Siento la humedad en el aire de mi habitación, aunque no haya ninguna fuente de agua cerca, y en mis pesadillas veo 12 figuras sin rostro emergiendo de bañeras infinitamente profundas, alcanzándome con manos de agua, susurrando que yo también debo unirme a ellos, que yo también debo sumergirme y nunca volver a emerger. El agua recuerda, el agua nunca olvida, y ahora yo tampoco puedo olvidar. Segunda historia. La empleada de la gasolinera solitaria. Me llamo Carolina y trabajé durante 2 años como cajera nocturna en una gasolinera ubicada en el kilómetro 87 de la antigua carretera estatal, un tramo de ruta que había sido la arteria principal de transporte hasta que construyeron la autopista moderna varios kilómetros al oeste. Después de eso, el tráfico en nuestra gasolinera había disminuido dramáticamente. Durante el día todavía recibíamos algunos clientes, camioneros que preferían la ruta vieja, viajeros nostálgicos, residentes locales. Pero durante el turno nocturno, que cubría desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, podían pasar horas sin ver un solo vehículo. La estación había sido construida en los años 50, y aunque se habían hecho renovaciones a lo largo de las décadas, conservaba ese aire retro característico. Bombas de gasolina con displays mecánicos en lugar de digitales. Un letrero de neón con letras que parpadeaban intermitentemente cuando el clima era húmedo. Una tienda de conveniencia con piso de linóleo desgastado y estantes metálicos que crujían cuando los reabastecías. Detrás del edificio principal había 2 baños exteriores cuyas puertas no cerraban correctamente, y más allá, extendiéndose hacia la oscuridad, un terreno baldío cubierto de maleza donde décadas atrás había habido planes de expansión que nunca se materializaron.
Mi espacio de trabajo era una cabina de cristal elevada que me permitía observar toda la estación, los surtidores, el estacionamiento de grava, la entrada a los baños, la carretera que se extendía en ambas direcciones hasta desvanecerse en la noche. Había una caja registradora antigua que requería que introdujeras los números manualmente. Un pequeño televisor que captaba 3 canales con recepción terrible. Una cafetera que siempre dejaba un residuo amargo en el fondo de las tazas y un teléfono fijo que raramente sonaba. Las primeras semanas fueron monótonas pero tranquilas. Leía libros, veía programas nocturnos en el televisor, organizaba los productos en los estantes, limpiaba superficies que ya estaban limpias. De vez en cuando aparecía un cliente. Un camionero cansado buscando café y bocadillos, una pareja de jóvenes en un viaje de carretera, algún conductor solitario llenando el tanque antes de continuar su trayecto. Transacciones rápidas, intercambios mínimos de palabras, y luego nuevamente la soledad. Pero había algo extraño en ese lugar que comencé a notar gradualmente. La forma en que los insectos se estrellaban frenéticamente contra las luces fluorescentes de los surtidores, no de manera aleatoria, sino en patrones casi deliberados, como si estuvieran tratando de comunicar algo. El modo en que el viento, incluso en noches calmas, siempre parecía soplar desde la misma dirección, desde el terreno baldío, detrás de la estación, trayendo consigo un olor peculiar a tierra mojada y algo más que no lograba identificar. Y sobre todo, la sensación persistente de ser observada, incluso cuando era evidente que no había nadie más en kilómetros a la redonda. El primer incidente realmente inquietante ocurrió durante mi 3er mes de trabajo. Era una noche de noviembre, fría y sin luna, la oscuridad tan densa que las luces de la estación parecían una pequeña burbuja de civilización flotando en un mar de negrura absoluta. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando vi los faros a lo lejos acercándose lentamente por la carretera desde el este. El vehículo se detuvo en uno de los surtidores y pude distinguir que era un sedán antiguo, probablemente de los años 70, de un color que bajo las luces fluorescentes parecía un verde desvaído. El conductor no salió inmediatamente. El auto simplemente permaneció allí, el motor encendido, los faros iluminando la maleza al borde del pavimento. Esperé, asumiendo que el conductor estaba buscando su billetera o terminando una llamada telefónica. 5 minutos pasaron, 10. El auto continuaba allí, inmóvil, el motor produciendo ese ronroneo constante característico de los vehículos viejos. Comencé a sentirme incómoda. Desde mi posición elevada en la cabina, intenté distinguir al conductor a través de las ventanas del sedán, pero los cristales parecían empañados, o quizás era solo el efecto de las luces, pero no lograba ver ninguna silueta clara en el interior. Finalmente, decidí usar el sistema de altavoces. Presioné el botón del micrófono y mi voz resonó por toda la estación. «Buenas noches, bienvenido. Por favor, déjeme saber si necesita asistencia». No hubo respuesta. El auto continuó inmóvil. Esperé otros 5 minutos, mi incomodidad transformándose gradualmente en algo más cercano al miedo. Había algo profundamente antinatural en la escena, el vehículo silencioso, la ausencia total de movimiento en su interior, la forma en que parecía simplemente estar esperando algo, aunque no podía imaginar qué. Entonces, sin previo aviso, el auto se apagó. Los faros se extinguieron simultáneamente, dejando solo las luces de la estación. Y en ese momento de oscuridad relativa, la puerta del conductor se abrió lentamente. Una figura salió del vehículo. Desde mi posición podía ver que era un hombre alto, delgado, vestido con lo que parecía ser ropa de otra época. Un traje formal oscuro que colgaba holgadamente de su estructura, como si fuera varias tallas demasiado grande.
Cerró la puerta con un movimiento deliberado y comenzó a caminar hacia la tienda, no con el paso apresurado de alguien que necesita usar el baño o comprar algo rápidamente, sino con una lentitud calculada, cada paso medido, preciso. Mientras se acercaba a la luz, pude verlo con más claridad, y lo que vi hizo que mi boca se secara instantáneamente. Su rostro. Había algo terriblemente equivocado con su rostro. No puedo describirlo con exactitud porque mi mente parecía resistirse a procesar lo que mis ojos veían. Era como si sus rasgos estuvieran ligeramente desenfocados, como una fotografía movida, o como si estuviera mirándolo a través de un cristal distorsionado. Podía distinguir que tenía ojos, nariz, boca, pero no podía realmente enfocarme en ninguno de estos elementos individualmente. Se detuvo frente a la puerta de vidrio de la tienda y simplemente se quedó allí, mirando hacia la cabina donde yo estaba. Pude sentir su mirada, aunque no podía ver claramente sus ojos. Era una sensación física, un peso presionando contra mi pecho, dificultando mi respiración. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, levantó una mano, lenta, tan dolorosamente lenta, y golpeó el vidrio con los nudillos. 3 golpes, pausados, deliberados. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. Con mano temblorosa presioné el botón que desbloqueaba la puerta. El hombre empujó y entró a la tienda. El sonido de sus zapatos contra el linóleo era antinatural. No eran pasos normales, sonaban húmedos, como si sus suelas estuvieran empapadas, dejando rastros de agua con cada movimiento, aunque cuando miré hacia abajo no vi ningún charco. Comenzó a recorrer los pasillos de la tienda, moviéndose entre los estantes con esa misma lentitud inquietante, sin tomar nada, sin mirar realmente los productos, solo caminando, como si estuviera llevando a cabo algún ritual cuyo propósito yo no podía comprender. ¿Puedo ayudarlo con algo? Mi voz sonó aguda, teñida con un pánico que no logré ocultar completamente. Se detuvo al final de un pasillo, de espaldas a mí. No se volvió cuando habló, y su voz cuando finalmente emergió era extraña, plana, sin inflexión alguna. ¿Qué hora es? Miré el reloj en la pared. Son las 2:30 de la mañana. No, respondió, aún sin volverse. ¿Qué hora es realmente? No supe qué responder a eso. La pregunta no tenía sentido, y sin embargo, la forma en que la formuló sugería que había una respuesta correcta que yo debería conocer, pero no conocía. Finalmente, se volvió para mirarme directamente, y esta vez pude ver sus ojos con claridad. Eran completamente negros, sin iris ni blanco visible, solo esa oscuridad profunda que parecía absorber la luz. Ella todavía está esperando, dijo, en el lugar donde los autos ya no van, donde las luces se apagaron. ¿La has visto? No, no sé de qué está hablando. Mi mano se deslizó discretamente hacia el teléfono bajo el mostrador, el teléfono de emergencias que conectaba directamente con la policía local. Mentirosa. La palabra fue pronunciada sin emoción, sin acusación, simplemente como un hecho. Todos los que trabajan aquí la ven eventualmente. Es solo cuestión de tiempo. Ella espera. Ella observa. Ella recuerda. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de salida. Justo antes de cruzar el umbral, se detuvo y habló sin volverse. Cuando la veas, no corras. Correr solo hace que se enoje. Solo quédate quieta y quizás, te permita mantener tu cordura. Salió, caminó de vuelta a su sedán verde, entró y encendió el motor. Los faros se iluminaron, proyectando largos haces de luz amarillenta sobre la carretera. Y entonces, simplemente se fue, el vehículo acelerando más rápido de lo que debería ser posible para un auto tan viejo, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando en la cabina durante el resto de la noche.
cada sonido sobresaltándome, cada sombra pareciendo moverse con vida propia. Cuando mi reemplazo llegó a las 6 de la mañana, le pregunté si sabía algo sobre historias extrañas relacionadas con la gasolinera. Me miró con una expresión incómoda y desvió la mirada. Hay razones por las que nadie quiere trabajar el turno nocturno aquí, finalmente dijo. ¿Tu gerente no te contó nada cuando te contrató? No, solo dijo que pagaban un poco más por las horas nocturnas. Mi compañero suspiró. Hace 15 años, una chica llamada Elena trabajaba en el turno nocturno. 23 años, estudiante universitaria, necesitaba el dinero para la matrícula. Una noche simplemente desapareció. Su auto todavía estaba aquí, las luces de la estación encendidas, la caja registradora intacta, pero ella se había ido. Nunca la encontraron. La policía investigaron. No encontraron señales de violencia, no había dinero faltante. Las cámaras de seguridad, que en ese entonces eran analógicas, mostraban que ella había estado trabajando normalmente hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Y luego, en un frame, estaba allí, y en el siguiente había desaparecido. Como si simplemente se hubiera evaporado. Y nadie tiene teoría sobre qué pasó. Mi compañero se encogió de hombros, pero pude ver el miedo no disimulado en sus ojos. Algunas personas del pueblo dicen que fue hacia el terreno baldío detrás de la estación, que vio algo o escuchó algo que la llamó. Otros dicen que nunca se fue realmente, que todavía está aquí de alguna forma, esperando. Esa conversación me persiguió durante días. Comencé a investigar por mi cuenta, visitando la biblioteca local, buscando en archivos de periódicos viejos, hablando con residentes de largo plazo del pueblo. Lo que descubrí solo profundizó mi inquietud. Elena García no había sido la primera desaparición. 3 empleados anteriores, todos trabajando el turno nocturno, habían desaparecido en circunstancias similares a lo largo de 4 décadas. Y antes de que la gasolinera fuera construida, el terreno había sido el sitio de un pequeño motel de carretera que había operado desde los años 40 hasta principios de los 60. El motel había sido cerrado abruptamente después de una serie de muertes inexplicables, huéspedes que simplemente morían durante la noche sin causa aparente, encontrados en sus habitaciones con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Pero había algo más en la historia. Uno de los periódicos de 1962 mencionaba brevemente que una de las empleadas del motel había confesado ante la policía haber visto una mujer en el terreno detrás de las habitaciones, siempre en la misma posición, siempre mirando hacia el motel. La empleada describía a esta figura como vestida con un atuendo que parecía de principios del siglo XX, con un vestido largo y oscuro, el cabello negro recogido en un moño, y una expresión de dolor indescriptible en el rostro. La policía había descartado el testimonio como histeria, especialmente después de que la empleada fuera internada en un hospital psiquiátrico días después, murmurando incoherencias sobre la mujer que nunca parpadea y los ojos que ven a través del tiempo. Armada con esta información perturbadora, me planteé seriamente renunciar. Pero necesitaba el dinero desesperadamente, y convencerme de que eran solo historias, leyendas urbanas que crecen alrededor de cualquier lugar con suficiente antigüedad y suficientes turnos nocturnos solitarios, era más fácil que enfrentar la alternativa de buscar otro empleo. Pasaron 3 semanas sin más incidentes significativos. Comencé a relajarme, a convencerme de que el encuentro con el hombre extraño había sido una anomalía, quizás alguien con problemas mentales que había viajado por esa carretera por casualidad. Volví a mi rutina: leer, ver televisión, atender a los ocasionales clientes nocturnos que aparecían cada 2 o 3 horas. Entonces llegó la noche del 7 de diciembre.
Era una de esas noches perfectamente claras, donde las estrellas brillaban con una intensidad casi antinatural, tan numerosas que parecían formar una bóveda sólida de luz en lugar de puntos individuales. No había viento, ni un solo insecto golpeando contra las luces. Un silencio absoluto envolvía la estación, tan profundo que podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes, un sonido que normalmente quedaba enmascarado por otros ruidos ambientales. Eran las 3 de la mañana. Es ahora cuando la noche parece más densa, cuando el amanecer se siente imposiblemente lejano. Estaba organizando algunos productos en los estantes cuando lo escuché. Un golpe en el vidrio de la puerta principal. Un solo golpe. Seco. Definitivo. Me volví, y allí, del otro lado del cristal, estaba la figura de una mujer. Vestía exactamente como había sido descrita en aquel periódico de 1962, un vestido largo de color oscuro que llegaba hasta sus tobillos, el cuello alto y cerrado, las mangas largas terminando en puños ajustados. Su cabello negro estaba recogido severamente en un moño a la altura de la nuca, y su rostro, Dios, su rostro era una máscara de sufrimiento congelado en el tiempo. Ojos hundidos, que brillaban con una luz propia en la penumbra, piel tan pálida que parecía translúcida, labios apretados en una línea fina que sugería un grito contenido durante demasiado tiempo. Pero lo más perturbador era que no parpadeaba. Sus ojos permanecían abiertos, fijos, sin ese movimiento involuntario que define la vida humana. Simplemente miraba hacia el interior de la tienda, hacia donde yo estaba, con una intensidad que podía sentir como agujas presionando contra mi piel. Retrocedí instintivamente, golpeando un estante con mi espalda y enviando varios productos al suelo. Ella no reaccionó al ruido. Continuó mirando con esa misma fijeza inquebrantable. Recordé las palabras del hombre extraño. Cuando la veas, no corras. Correr solo hace que se enoje. Solo quédate quieta y quizás, te permita mantener tu cordura. Así que permanecí inmóvil, mi respiración superficial y rápida, mi corazón martilleando contra mis costillas, mientras ella continuaba observándome desde el otro lado del vidrio. Segundos que se sentían como horas. El zumbido de las luces fluorescentes se intensificó hasta volverse casi doloroso. La temperatura en la tienda descendió dramáticamente, mi aliento formando nubes de vapor en el aire. Y entonces ella levantó una mano lentamente, como si el aire fuera denso como agua, y presionó su palma contra el vidrio. Donde su piel tocó la superficie, se formó escarcha, cristales de hielo extendiéndose en patrones fractales desde el punto de contacto. Su boca se abrió, aunque no escuché sonido alguno, pero pude leer sus labios, pude entender el mensaje que estaba tratando de comunicar. «Ayúdame, por favor, ayúdame». Las luces de la estación comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y en cada momento de oscuridad, ella se acercaba, aunque no la veía moverse durante los instantes de luz. Primer parpadeo. Estaba al otro lado del vidrio. Segundo parpadeo. Su rostro estaba presionado contra la puerta, la escarcha extendiéndose para cubrir toda la superficie del cristal. Tercer parpadeo. Estaba dentro de la tienda. Un grito se atascó en mi garganta. Ella estaba a menos de 3 metros de distancia y podía ver cada detalle horrible con claridad perfecta. Su piel no era simplemente pálida, tenía una cualidad cerosa, como la de un cadáver que había sido preparado para un funeral. Sus ojos, que desde la distancia habían parecido brillar, ahora podía ver que estaban completamente blancos, sin pupilas, como los de alguien ciego. Y emanaba de ella un frío que penetraba hasta los huesos, un frío que no era simplemente ausencia de calor, sino una fuerza activa, algo que extraía la calidez vital del ambiente y la reemplazaba con una helada mortal. ¿Qué quieres?».
Logré articular las palabras a pesar de que mis labios estaban entumecidos por el frío. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, el movimiento terriblemente similar al de un pájaro estudiando un insecto. Cuando habló, su voz no provenía de su boca, sino que resonaba directamente en mi mente. Múltiples voces superpuestas, antiguas y nuevas simultáneamente. Quiero recordar. Quiero que alguien recuerde. Hace tanto tiempo que nadie recuerda quién era yo antes de volverme esto. ¿Qué eres? Una advertencia, una promesa, un testimonio de lo que sucede cuando mueres solo y olvidado, cuando tu muerte no importa a nadie, cuando no hay nadie que llore tu ausencia. Me llaman la observadora, pero antes de eso, tuve un nombre, tuve una vida, tuve sueños. Las luces dejaron de parpadear, estabilizándose en una luminosidad tenue que hacía que las sombras parecieran más sólidas que los objetos que las proyectaban. Ella comenzó a hablar, o más bien, comencé a ver. Imágenes inundando mi mente, no como recuerdos, sino como experiencias directas, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Su nombre había sido María Dolores Vega. Nacida en 1897, había trabajado como enfermera viajera, yendo de pueblo en pueblo en los primeros años del siglo XX, atendiendo partos, tratando enfermedades, proporcionando consuelo a los moribundos en comunidades demasiado pobres o remotas para tener doctores regulares. Era un trabajo duro, solitario, que la mantenía constantemente en movimiento, durmiendo en graneros, en salas de estar de extraños, en pequeñas pensiones de caminos polvorientos. En el invierno de 1924, mientras viajaba entre pueblos, su carruaje había volcado en un camino helado. El accidente la dejó herida, con una pierna rota, incapaz de moverse, en un tramo de carretera que en esa época veía muy poco tráfico. Había permanecido allí durante 3 días, mientras el frío penetraba en sus huesos, mientras el hambre y la sed la debilitaban, gritando por ayuda que nunca llegó. Cuando finalmente murió, en ese mismo terreno donde ahora se ubicaba la gasolinera, su último pensamiento había sido una mezcla de rabia y dolor. Rabia por morir de forma tan inútil después de haber dedicado su vida a ayudar a otros. Dolor por saber que nadie notaría su ausencia, que no había familia esperándola, que su muerte sería registrada simplemente como una estadística más, un cuerpo no identificado en los archivos del condado. Pero algo en la intensidad de esas emociones, combinado con las circunstancias particulares de su muerte, había anclado su esencia a ese lugar. No era un fantasma en el sentido tradicional, me hizo entender. Era algo más complejo, una impresión psíquica tan poderosa que había creado una especie de bucle temporal, una trampa donde su conciencia permanecía atrapada, reviviendo eternamente el frío y la soledad de esos 3 días finales. Y en las décadas que siguieron, ella había observado. Había visto construir el motel. Había visto a los huéspedes que morían inexplicablemente, no porque ella los matara, sino porque su presencia, su dolor radiante, era tan intenso que aquellos suficientemente sensibles simplemente no podían soportarlo, sus corazones cediendo bajo el peso de toda esa angustia acumulada. Había visto demoler el motel y construir la gasolinera. Había visto a empleados trabajando en turnos nocturnos, y a veces, cuando su dolor se volvía demasiado abrumador, cuando la necesidad de ser recordada, de ser reconocida, se volvía insoportable, alcanzaba a través del velo que separaba su existencia de la nuestra. Algunos corrían, y en su pánico se internaban en el terreno baldío buscando escapar, solo para perderse en ese espacio donde el tiempo funcionaba de manera diferente, donde los bucles temporales se superponían, donde terminaban atrapados en su propia versión del ciclo de María Dolores. Elena García había sido una de esas almas desafortunadas.
Los otros empleados desaparecidos también, pero María Dolores no quería más compañía en su tormento. Estaba cansada, tan increíblemente cansada. Después de un siglo de existencia espectral, de observar el mundo cambiar, mientras ella permanecía congelada en ese momento de agonía, solo quería que alguien recordara. Quería que su historia fuera conocida, que su nombre fuera pronunciado una vez más, que su vida tuviera un testimonio, por pequeño que fuera, antes de finalmente permitirse desvanecerse. Dile a alguien, su voz resonó en mi mente. Cuéntale a alguien sobre María Dolores Vega, sobre la enfermera que murió sola en un camino helado en 1924, sobre la mujer que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de otros y recibió solo sufrimiento a cambio. Solo eso. Solo recuérdame, y te prometo que no tomaré a nadie más de este lugar. Dejaré que los vivos continúen viviendo. Las imágenes cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Me encontré de rodillas en el piso de la tienda, lágrimas corriendo por mis mejillas, sollozando por una mujer que había muerto décadas antes de que yo naciera, por una vida que había terminado en esa terrible soledad. Cuando levanté la mirada, ella seguía allí, pero algo había cambiado. Su expresión ya no era una máscara de sufrimiento. Había algo casi parecido a la paz en sus rasgos. Lo haré, susurré. Te lo prometo. Contaré tu historia. Te recordaré. Asintió una vez, un gesto simple pero cargado de gratitud. Y entonces comenzó a desvanecerse, no abruptamente, sino gradualmente, volviéndose translúcida, luego transparente, hasta que fue solo una sugerencia de forma en el aire, y finalmente nada. La temperatura en la tienda comenzó a subir lentamente. Las luces se estabilizaron completamente. El zumbido eléctrico regresó a su volumen normal. Y yo permanecí allí en el piso, procesando lo que acababa de experimentar, sabiendo que mi vida había sido alterada fundamentalmente por ese encuentro. Renuncié a la semana siguiente, pero no por miedo. Simplemente porque sabía que mi propósito en ese lugar había sido cumplido. Comencé a investigar la vida de María Dolores Vega con la intensidad de un historiador profesional. Busqué en archivos de hospitales, en registros de defunción, en periódicos viejos. Encontré evidencia fragmentaria de su existencia, un certificado de nacimiento, algunos registros de empleo, testimonios de personas que recordaban a una enfermera viajera que había atendido a sus abuelos. Escribí su historia y la envié a varios periódicos locales. Uno de ellos, conmovido por el relato, publicó un artículo en la sección de historia local. No mucho, solo media página, pero suficiente. Suficiente para que su nombre fuera leído por cientos de personas, para que su sacrificio fuera reconocido, para que su memoria fuera preservada en algo más permanente que los recuerdos de una empleada de gasolinera aterrorizada. Nunca volví a ver a María Dolores Vega, y hasta donde sé, ningún otro empleado nocturno de esa gasolinera ha reportado encuentros extraños desde entonces. Es como si finalmente pudiera descansar, como si el simple acto de ser recordada le hubiera dado permiso para liberarse de su ciclo de tormento. Pero hay noches, incluso ahora, especialmente en las madrugadas frías y claras como aquella, cuando me despierto con la certeza de que hay alguien observándome, no con malicia, sino con algo parecido a la gratitud. Y en esos momentos susurro su nombre en la oscuridad, María Dolores Vega. Recuerdo, siempre recordaré, porque esa es la verdadera tragedia de los muertos olvidados, ¿no es así? No es el dolor de la muerte misma, sino el dolor de ser borrado completamente, de no dejar ninguna marca en el mundo, ningún testimonio de que alguna vez exististe.
Y quizás, solo quizás, el propósito real de las historias de fantasmas no es asustarnos, sino recordarnos que debemos honrar a aquellos que vinieron antes, que debemos preservar sus memorias, que debemos asegurarnos de que ninguna vida termine verdaderamente olvidada. Estas son solo dos historias entre miles que ocurren cada noche en lugares solitarios, donde los turnos nocturnos transforman lo ordinario en extraordinario. Los empleados que trabajan mientras el resto del mundo duerme son testigos de cosas que desafían explicación racional, encuentros que sacuden su comprensión de la realidad. Y cada uno de ellos carga con sus propias historias, sus propios terrores, sus propios secretos, que no pueden ser compartidos con quienes no han experimentado esa soledad particular de estar despierto cuando el mundo está oscuro. Si has llegado hasta aquí, si has leído estas historias completas, te pido un favor. Suscríbete a este canal para escuchar más relatos de lo inexplicable, de lo que acecha en las sombras, de los encuentros que cambian vidas. Deja un comentario contándome desde dónde estás viendo esto. Si alguna vez has trabajado en un turno nocturno, si has experimentado algo que no puedes explicar. Comparte estas historias con quienes aprecian lo sobrenatural, lo misterioso, lo que nos recuerda que hay más en nuestro mundo de lo que podemos ver durante las horas seguras del día. Y si trabajas en un turno nocturno, en cualquier lugar, presta atención. Observa las sombras. Escucha los sonidos que no deberían estar allí. Porque nunca sabes cuándo podrías convertirte en parte de una historia como estas, un testimonio de que los límites entre nuestro mundo y lo que sea que exista más allá son mucho más permeables de lo que nos gusta admitir. Hasta la próxima historia, hasta el próximo encuentro con lo inexplicable. Fin.